Bueno, señores, aquí tenemos nuestro perro coctelazo. Ven aquí, este es llamado Thor. Tiene pinta como si fuera una hamburguesa, como si esto fuera pan, pero en realidad es la carne. ¡Wow! Esto es una locura, señores. Todo esto es carne. Estas quesadillas vienen rellenas de cerdo con su buen quesito y su buena ensalada. Loco por meterle el diente esto. De momento me sorprendió ver esas orugas caminando en mi plato, señores. Wow, increíble. Familia Licha, bienvenidos a un nuevo video. Ahora mismo nos estamos dirigiendo a la Mixóloga, uno de los restaurantes más raros, o así lo dicen en las redes sociales los creadores de contenido que tuvieron una magnífica experiencia ahí. Entonces yo quiero vivir la mía, quiero ver cómo se siente estar ahí en esas mesas a la altura, con más clientes abajo. ¿Qué sensación me transmite? ¿Será tan claustrofóbico el lugar? ¿La comida estará tan rica como nos dicen? ¿O los perros coctelazos estarán al nivel de lo que lo anuncian? Eso es lo que quiero averiguar en el video de hoy, así que acompáñame a vivir esta experiencia. Te voy a explicar un poco el concepto de este video. Más que una reseña de un lugar, es cómo se vive la experiencia aquí, cómo es que te atienden, cómo es que te entregan los servicios, el menú. Lo pueden ver aquí, tiene un código QR espectacular, no es la carta tradicional que te entregan en todos los lugares, y por esa parte me gustó muchísimo lo que estoy viendo. Entonces, la idea original que yo tenía con este video era limitarnos más o menos a 7000 CUP, pero yo creo que esto no nos abriría la oportunidad de disfrutar al 100% la experiencia que nos puede ofrecer este lugar, así que decidí ampliar un poco más el presupuesto. Y no sé hasta cuánto podamos gastar, pero he ampliado bastante el presupuesto. Bueno, señores, aquí tenemos nuestro perro coctelazo. Ven aquí, este es llamado Thor el 101. Está espectacular. Yo pensaba que era toro, había entendido como toro. No, pero es Thor. Señores, exquisito. Es como si fuera un refresquito con una base de kiwi y otras cositas más. De verdad, está exquisito, con un ron blanco, me imagino que debe ser. La forma de presentación del producto está espectacular, con un limón seco, con ahí un trocito de kiwi que es verdecito. Mira, al gusto se siente súper bien. No he probado esto, no, es igual como la descripción. El muchacho nos lo describía aquí, nos decía que sí un poco más frutal, que sí más de un estilo que de otro, y ellos nos preguntaron, o sea, el servicio nos preguntó que cómo era que nos gustaba el trago, y en dependencia de lo que tú prefieras tomar, ya sea whisky, ron, te sugieren un trago u otro. Mira, la Mixóloga es un bar de tapas y restaurantes que inició siendo un pequeño garaje de 15 metros cuadrados, que gracias al ingenio de la persona que lo lidera logró convertirse en un establecimiento con una capacidad de 20 personas a 40, con un diseño único en La Habana que a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención. Señores, miren estos pedazos de taco. ¡Wow! Esto es una locura, señores. Todo esto es carne. Vamos a probarlo. Lo pedimos de cerdo y vamos a ver qué tan bien sabe. Aguanta ahí y vamos a hablar de los tacos. Damas y caballeros, qué cosa más rica. La carne se te deshacía en la boca con cada mordisco, la tortilla hacía la compañía perfecta, nunca se robó el protagonismo, no estaba dura, ni elástica, ni chiclosa. Le dejaba el camino libre para que la carne se luciera, y también se notaba el sabor de los frijoles, que no me hubiera molestado que le echaran un poquitico más. Bueno, señores, tenemos que hablar de esto. Esto es otro perro coctelazo que se llama Rico. Señores, el nombre le hace honor. Esto es una base de tequila con mandarina, y esto que pueden observar aquí tiene picante. Entonces cuando tú te lo llevas a la boca, también la bebida por dentro tiene sus pedacitos ahí que cuando tú te la tomas es una mezcla riquísima del tequila con la mandarina y el picantico, que le da un sazón espectacular. Acabamos de hacer el siguiente pedido, que van a ser unas quesadillas de cerdo y unas mini hamburguesas, más un batido de fruta del bosque. Así que vamos a comprobarlo dentro de un minuto. Una cosa que quiero destacar de este lugar es la profesionalidad de las personas con las que te atienden. Tienen un dominio amplio de lo que es la carta, con los ingredientes y las cosas que tienen, y saben hacerte una recomendación súper buena. Y eso lo puedo comprobar aquí con los cócteles que me han recomendado. Dos perros cócteles espectaculares. Este lugar está ubicado en El Vedado, entre 19 y 21 calle N.
Así que si hay alguien interesado de La Habana, este lugar está 100% recomendado. O al menos eso pensaba hasta ese momento. El lugar iba cumpliendo todas mis expectativas: diseño innovador, servicio profesional, comida rica y abundante, pero en unos minutos iba a recibir un plato que podía cambiar toda mi percepción del restaurante. Bueno, acaba de llegar aquí un batido de fruta del bosque, un sabor exótico, un sabor nuevo. La verdad es como tipo un acidito dulce, parecido a la uva, pero no es uva. Está súper bien. Acabaron de llegar el plato principal, que son estas quesadillas, y nosotros también pedimos estas mini hamburguesas que funcionan como también entrantes, pero bueno, una vez aquí son como plato principal. Vamos a compartirlo todo aquí. Qué bien se ve todo se ve súper rico. Estas quesadillas vienen rellenas de cerdo con su buen quesito y su buena ensalada. Miren, pues esta sí viene súper cargada. Increíble, señor. ¿Y cómo se come eso? ¿Lo cojo con las manos? ¿Lo cojo con los cubiertos? ¿Cómo funciona comerse las quesadillas? Más esta ensalada, que la lechuga se ve en perfectas condiciones. Hay algunos negocios que te la entregan toda así machucada. Pero mira, es una ensalada fresca, con una salsa seguro arriba, más el tomate que se ve exquisito. Ven aquí 3 tipos de salsa en las hamburguesas. También es como una base de tostón y arriba es donde está la carne. Tiene pinta como si fuera una hamburguesa, como si esto fuera pan, pero en realidad es la carne. Y esto que parece como la carne, en realidad es el tostón. Se ve exquisito, loco por meterle el diente a esto. Vamos allá, vamos a probar primeramente lo que es la hamburguesa que tiene las 3 salsas. Se me hace la boca agua. Las mini hamburguesas estaban bien. Cada ingrediente se complementaba, tenía una textura suave, jugosa, que se deshacía en la boca. No tenían un sabor predominante ni nada que te hiciera recordarlas por sí solas. Con respecto a la salsa, la picante era la que más carácter tenía. Y como tal no es un plato inolvidable, pero funciona perfectamente como entrante. Y pues bueno, llegó el turno de las quesadillas, un plato completamente nuevo para nosotros. No teníamos ni idea si se debía comer directamente con las manos o usando los cubiertos. Pero nada, eso no fue una limitante para disfrutarlo. Estaba bien cargadito de carne, era la misma que tenían los tacos, así que el sello de calidad estaba garantizado. La carne se deshacía en la boca, además de traer cebolla, ají y ensalada, que hacían que cada bocado fuera una experiencia. La tortilla estaba un poco más tostadita, haciendo la compañía perfecta. Era un plato que estábamos disfrutando hasta que ocurrió algo que nunca nos esperamos. Atención, esto hasta el momento solamente había tenido buenas palabras para este restaurante, para la mixóloga. Me parecía fabuloso todo lo que estaban haciendo, la forma de hacerlo todo me parecía genial, pero hubo un gran inconveniente. Me acaban de entregar la quesadilla, nos la estábamos comiendo, la estábamos disfrutando súper bien, todo tranquilo, y de momento voy a comerme la lechuga que me sirven con la quesadilla y el tomate, espectacular, súper rico. Y cuando voy a abrir la lechuga que voy a coger para echársela a la quesadilla, para comérmela también, adivinen lo que me encontré. Miren, aquí yo me la encontré aquí, pero miren aquí. Miren lo que me encontré. Esto es una oruga, ¿ve? Y está ahí en plena faena, ella muy normal. Todavía está viva, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve ahí ella de lo muy tranquila, mira. Señores, esto es inaudito. Esto te habla de que lavaron mal la comida, ¿ves? Lavaron mal la lechuga, no se preocuparon en nada para ponerla aquí. Wow, increíble, señores. Fíjate que yo abrí la lechuga para servírmela, pero de momento veo estas cuestiones de aquí, estos pedacitos de aquí, que digo, esto es típico de que se la están comiendo los bichos, ¿ves? ¿A dónde cogió? Mírala aquí. Eso es típico de que los bichos se la están comiendo, ¿eh? Y pues en efecto, cuando abrí, de momento me sorprendió ver esas orugas caminando en mi plato, señores. Wow, increíble. Sí, sin palabras. O sea, esto te habla de que no lavaron adecuadamente la ensalada. Yo pensaba que sí, y yo estaba convencido de que sí. El prestigio, la calidad del lugar me hablaba de que sí. Y debe llevar un correcto lavado, quitarle toda la tierra, echarle abundante agua, hoja por hoja,
pero parece que no lo hicieron así. Y bueno, me sirvieron una cosa en el plato que tenía otro animal y vivo. Lo que me encontré aquí. Uy. En la lechuga. Yo me encontré una oruga, estaba viva hasta el otro día, la grabé y todo ahí, estaba viva. Ay, Dios. Eso es un problema sanitario tremendo, ¿eh? Sí, súper grande, de hecho. Nada, pero... A ver, no hay problema, yo me lo comí el plato y me encantó, ¿tú me entiendes? Todo súper rico. Pero es que la ensalada seguro que no la lavaron bien, ¿me entiendes? Mira, estas cosas son característicos de la oruga, ¿ves? Entonces, a mí me encantó el plato, estaba riquísimo, espectacular todo lo que me he comido, pero esto es un problema sanitario enorme. Como a mí me pudo haber sido esto, que es inofensivo, te puedes encontrar cosa, claro. una fasciola hepática, que eso es tremendo, ¿ves? No sé, tranquilo. ¿Ves? Entonces, ve, ahí tienes, me encantó todo, cuando puedas traerme la cuenta, ¿ves? Vale, enseguida. Espectacular. Vale, no hay problema. Bueno, aquí me traen la cuenta de cuánto costó todo en total. Pedimos 3 tragos, 3 perros cócteles, pedimos un taco chido de 3.900 pesos, una mini hamburguesa de 2.800 y un smoothie, ¿no? Smoothie, como se dice, smoothie de frutos del bosque, pero un valor de 2.700 pesos. Me retiraron la quesadilla debido a que se encontraron bueno, me encontré el insecto ahí, pero te juro que me lo encontré al final. Y bueno, decidieron retirarla de aquí de la cuenta. El importe total fue de 15.400 pesos y vamos a pagar una parte en transferencia y otra en efectivo. Aquí me traen estas caritas para uno valorar cómo estuvo todo. Y bueno, vamos a hacer reales. Y dice aquí, ¿qué les pareció el servicio? A mí el servicio me pareció súper bueno, ¿no? Un servicio espectacular. Dice, ¿qué les pareció la comida? Es que la comida estaba rica. La comida estaba rica, lo que no sé dónde marcarlo. No sé dónde marcarlo. Aquí vimos una oruga, pero bueno, no importa. La comida estaba buena, estaba bastante bueno todo. Pues bueno, ya, aquí está el importe, la cuenta y esto que me parece una iniciativa genial. Así fue nuestra experiencia en la mixóloga. Cosas positivas, me sorprendió muchísimo su diseño, el servicio excelente, la experiencia gastronómica no decepcionó y se nota la experiencia detrás de la barra y la intención clara de crear algo diferente. Punto negativo, para la reputación que se han ganado y los precios que se manejan, no se pueden permitir errores como los que me encontré en el plato. ¿Me gustó la experiencia? Sí, muchísimo. ¿La recomendaría? Bueno, después de lo que me sucedió tengo mis dudas. ¿Y tú que me estás viendo? Déjame en los comentarios si te ha sucedido algo similar. Deja tu like y suscríbete al canal para llegar a los 15.000 suscriptores.